Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción teneros por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, el mundo de las telenovelas turcas y concretamente de dos de sus estrellas más brillantes. Y es que, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a analizar un poco la situación actual de ambos actores, y sobre todo, vamos a especular, a debatir, a soñar un poco con las posibilidades que se abren ante ellos, y cómo la influencia, el éxito, y sí, también la posible explosión de Can Yaman, podrían afectar el camino de Demet Özdemir. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de emociones, rumores y, sobre todo, mucho talento? Espero que sí, porque esto promete. Así que antes de empezar a desgranar este tema tan jugoso, ya sabéis lo que toca, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y así estaréis al día de todas las novedades del mundo de las series turcas, de los famosos, y de todo el chismecillo que nos encanta comentar. No os arrepentiréis. Prometo que aquí encontraréis contenido entretenido, análisis interesantes y mucha diversión. Ahora sí, empecemos con el meollo del asunto. Todos conocemos a Can Yaman. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral lo han catapultado a la fama internacional. Y claro, no podemos olvidar el fenómeno Erkencikus o pájaro soñador para nosotros, donde compartió pantalla, precisamente con Demet Özdemir. Esa serie fue un bombazo, un fenómeno de masas, y convirtió a Can y a Demet en la pareja de moda. La química entre ellos era innegable, y muchos fans soñaban con que esa chispa trascendiera la ficción. Aunque finalmente no ocurrió, lo cierto es que la serie fue un trampolín para ambos. Y aquí es donde empezamos a conectar los puntos de nuestro tema central. Can Yaman, después del éxito de Erkencikus, ha seguido una trayectoria imparable. Ha protagonizado series en Italia, ha trabajado con directores de renombre, y su fama ha crecido a niveles estratosféricos. Su imagen se asocia con el éxito, con el atractivo, con la superación. Es un ícono, una marca. Y esto inevitablemente tiene un impacto en todo lo que le rodea, incluyendo a sus compañeras de reparto. Demet Özdemir, por su parte, ha tenido una carrera igualmente exitosa. Ha protagonizado otras series que han sido muy populares, como Doğduğun Kaderindir o Mi hogar, mi destino. Su talento es incuestionable, su belleza es innegable, y su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Pero ¿cómo encaja Can Yaman en todo esto? ¿Cómo puede el éxito de Can, su explosión, afectar la trayectoria de Demet? Aquí es donde entra en juego la confianza. La confianza que Can tiene en sí mismo, en sus proyectos, en sus decisiones. Y la confianza que el público tiene en él. Cuando una estrella como Can elige un proyecto, automáticamente ese proyecto gana visibilidad, credibilidad y una mayor probabilidad de éxito. ¿Y quiénes son las actrices que se benefician de esto? Pues aquellas que comparten pantalla con él. Si Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a trabajar juntos, la expectación sería enorme. Los fans se volverían locos. Los medios de comunicación estarían al acecho. Y la serie o película, o lo que fuera, tendría un éxito asegurado. ¿Por qué? Porque ya existe una base de fans sólida, un público fiel que los adora juntos. Y eso es un activo muy valioso. Pero no solo eso. La explosión de Can Yaman, su proyección internacional, también abre puertas a Demet Özdemir. Si Demet trabajara con Can en un proyecto con repercusión internacional, podría exponer su talento a un público mucho más amplio. Podría acceder a nuevos mercados, a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos. Y eso, sin duda, impulsaría su carrera a niveles aún mayores. Imaginemos por un momento que se anunciara una nueva serie, una nueva película, donde Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a ser pareja. ¿Qué pasaría? Pues que la expectación sería brutal. Las redes sociales arderían. Los fans harían campaña. Y la producción, sin duda, se vería beneficiada por este revuelo mediático. Pero profundicemos un poco más en este escenario, ¿verdad? Asterisco desgranando el fenómeno, más allá del me gusta y el retweet asterisco. El impacto de una posible reunión entre Can Yaman y Demet Özdemir no se limitaría a un aluvión de me gusta y retweets. Iría mucho más allá,
tocando aspectos cruciales de la industria del entretenimiento y, por supuesto, la trayectoria individual de cada uno. En primer lugar, consideremos el ** poder de la nostalgia ***. Erkenzicus dejó una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Fue una serie que nos hizo reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el amor. Reencontrar a Khan y Demet en un nuevo proyecto sería como revivir esa magia. Como volver a sentir esas emociones que nos engancharon a la pantalla. La nostalgia es una fuerza muy poderosa, capaz de mover montañas y de generar ingresos millonarios. En segundo lugar, está el ** factor, marca ***. Can Yaman se ha convertido en una marca global. Su nombre es sinónimo de éxito, de calidad, de atractivo. Las marcas buscan asociarse con otras marcas para ampliar su alcance y fortalecer su imagen. Si Demet Özdemir se asociara con Can en un proyecto de gran envergadura, su propia marca se vería impulsada, ganando en visibilidad, credibilidad y, por supuesto, valor. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Pues, por ejemplo, en la posibilidad de acceder a ** proyectos de mayor presupuesto y calidad ***. Las productoras y las cadenas de televisión estarían dispuestas a invertir más en un proyecto protagonizado por Can y Demet, sabiendo que tienen un público asegurado y una gran probabilidad de éxito. Esto implicaría una mejor producción, mejores guiones, mejores directores y, en definitiva, una experiencia más gratificante para los actores y para el público. Además, la ** proyección internacional ** se multiplicaría. Un proyecto protagonizado por ambos actores tendría una mayor probabilidad de ser distribuido en diferentes países y plataformas, lo que a su vez abriría nuevas puertas a Demet. Podría acceder a nuevos mercados, conocer a nuevos profesionales, y desarrollar su carrera en un entorno más global. ** la danza de las expectativas, un baile delicado ***. Sin embargo, no todo es color de rosa. La reunión de Can y Demet en un nuevo proyecto también conlleva una gran responsabilidad y una ** enorme presión ***. Las expectativas serían altísimas, y el público esperaría una historia a la altura de Erkenzicus, con la misma química, el mismo encanto y la misma magia. Esto exige un ** trabajo muy cuidadoso ** por parte de todos los involucrados, guionistas, directores, productores y, por supuesto, los propios actores. El guión debe ser original, cautivador y emocionante. La dirección debe ser impecable, cuidando cada detalle y creando una atmósfera propicia para el desarrollo de la historia. Y los actores deben estar a la altura de las circunstancias, interpretando a sus personajes con convicción y entregando lo mejor de sí mismos. Pero, ¿qué hay del posible ** daño colateral ***? La fama, la exposición mediática y la presión pueden ser muy perjudiciales. Si el proyecto no cumpliera con las expectativas, podría generar una decepción masiva entre los fans y afectar negativamente la imagen de ambos actores. Por eso es fundamental que estén bien asesorados y protegidos por sus equipos profesionales. ** el juego de la química, un ingrediente secreto ***. Como mencionábamos al principio, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor clave en el éxito de Erkenzicus. Esa conexión especial, esa complicidad, esa chispa que saltaba entre ellos, fue lo que conquistó a los espectadores y los mantuvo pegados a la pantalla. La química es un ** ingrediente fundamental ** en cualquier proyecto audiovisual. No se puede forzar, ni tampoco se puede predecir. Simplemente surge de forma natural entre dos personas que se entienden y se complementan. En el caso de Can y Demet, esa química fue evidente y palpable, y fue un factor determinante en el éxito de la serie. Si volvieran a trabajar juntos, esa química, esa conexión, seguiría estando ahí. Aunque hayan pasado los años, la amistad y el cariño que se tienen se mantendrían, y eso se reflejaría en la pantalla. La confianza, la complicidad y la naturalidad serían evidentes, y el público volvería a conectar con ellos. ** el futuro incierto, un sueño posible, ***. Entonces, ¿es posible que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos? La respuesta es incierta, por supuesto. No sabemos qué depara el futuro, ni qué proyectos tienen en mente cada uno de ellos. Pero como fans podemos soñar y especular, y podemos imaginar un futuro donde vuelvan a compartir pantalla. Hay muchos factores que podrían facilitar esta reunión,
el deseo de los fans, la búsqueda de nuevos proyectos por parte de los actores, las propuestas de las productoras y las cadenas de televisión. Todo es posible en el mundo del entretenimiento. Pero lo más importante es que tanto Can como Demet son grandes artistas con mucho talento y con una gran capacidad para conectar con el público. Su éxito no es casualidad, sino el resultado de mucho trabajo duro, de mucha dedicación y de mucha pasión por su profesión. Más allá de la especulación, el valor del trabajo y el talento Detrás de toda esta especulación y de todos estos sueños, hay algo mucho más importante, el valor del trabajo y el talento. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales de primer nivel, que han demostrado su valía en numerosas ocasiones. Han trabajado duro para alcanzar el éxito, han superado obstáculos y han aprendido de sus experiencias. Han evolucionado como actores y han crecido como personas. Eso es lo que realmente importa. El éxito de Can Yaman no es solo una cuestión de físico o de carisma. Es también una cuestión de talento, de profesionalismo y de dedicación. Ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes, para adaptarse a diferentes contextos y para conectar con públicos de diferentes culturas. El éxito de Demet Özdemir no es solo una cuestión de belleza o de encanto. Es también una cuestión de talento, de versatilidad y de empatía. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones y para ganarse el corazón del público. La importancia de la admiración y el respeto En este canal, y en general en la comunidad de fans de las series turcas, la admiración y el respeto son valores fundamentales. Admiramos el talento de Can Yaman y Demet Özdemir, y respetamos sus decisiones y sus trayectorias profesionales. No se trata solo de verlos juntos en la pantalla, sino también de apoyarlos en sus proyectos, de celebrar sus éxitos y de estar a su lado en los momentos difíciles. Se trata de ser parte de una comunidad que comparte la misma pasión y que valora el trabajo y el talento de estos grandes artistas. Conclusión. Un futuro lleno de posibilidades. En resumen, la explosión de Can Yaman, su éxito arrollador, podría tener un impacto muy positivo en la carrera de Demet Özdemir. Podría abrirle nuevas puertas, nuevas oportunidades y llevarla a un nivel aún mayor de éxito y reconocimiento. La confianza de Can, su marca personal, su visibilidad internacional, podrían ser un trampolín para Demet. Y por supuesto el hecho de que ambos ya hayan demostrado tener una química innegable y una conexión especial, solo añade valor a esta ecuación. Todo esto son especulaciones, claro está. No sabemos si algún día volverán a trabajar juntos. No sabemos qué depara el futuro. Pero lo que sí sabemos es que ambos son grandes artistas, y que su talento merece ser reconocido. Y que como fans podemos soñar con que esa explosión de Can, ese éxito imparable beneficie también a Demet, y nos regale nuevas historias, nuevas emociones y nuevas dosis de ese talento que tanto admiramos. Así que, recapitulando un poco. Hemos analizado cómo el éxito de Can Yaman, su explosión en la escena internacional, podría influir en la carrera de Demet Özdemir. Hemos hablado de la confianza, de la química, y de las oportunidades que se abrirían ante Demet si volviera a compartir pantalla con Can. Hemos soñado con el futuro y con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Hemos explorado las implicaciones de su posible reencuentro, desde la nostalgia y la marca personal hasta los desafíos y las expectativas. Espero que este vídeo os haya gustado. Me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Creéis que volverán a trabajar juntos? ¿Cómo creéis que el éxito de Can afecta a la carrera de Demet? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderos. Y antes de iros no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.